Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a otra experiencia online. Te amamos, te bendecimos. ¿Y qué te parece si ahí donde tú estás, si estás con alguno de tu familia, dile, vente, vamos a escuchar la palabra de Dios, regálale una sonrisa. Y quiero pedirte que ahí en tu lugar me acompañes a orar un momento y cierres tus ojos. Papá, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Bendigo cada persona que está conectándose, que está escuchando este mensaje. Y creo que tú, Espíritu Santo, nos llevas y les llevas a nuevos niveles de entendimiento, de revelación, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Que la paz esté reinando en cada corazón, en cada hogar, y que tu gozo sea el sello constante de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjate, algo de lo que hoy quería hablarte, es algo que Dios durante esta semana estuvo hablando algo a mi corazón respecto a que necesitamos ser responsables con el aspecto de la oración. Quiero recordarte que la oración es uno de los recursos más importantes y poderosos que tú y yo tenemos. Es más, si nos vamos a un viaje en el Antiguo Testamento, cómo el hombre realmente anhelaba esta relación con Dios, Dios anhelando esta relación con el hombre, y existían un sinfín de protocolos y cosas que se tenían que llevar a cabo para que Dios pudiera descender y comunicar el mensaje, comunicar la voluntad que tenía para con el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero hoy realmente Jesús es el acceso, Jesús es esta llave, Jesús es el camino para que tú y yo hoy podamos tener esta relación 24/7 con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces realmente cuando tú y yo oramos hoy, es importante tener estas bases y estos puntos en nuestra vida, que ya no lo hacemos como antes lo hacían, para ser escuchados, para demandar algo, porque hoy realmente Dios está atento a tu oración, dice la Escritura esto, Dios atiende la oración de los justos, y tú eres justo a causa de haber creído en Jesús. Entonces, cada vez que tú oras, el Padre está atento, y más que esto, cuando tú decides orar, cuando tú usas este recurso que Él te ha dado, tú te estás poniendo de acuerdo con lo que Él ya estableció. Cuando oramos como hijos de Dios, porque aquí va la primera diferencia, hay gente que puede estar orando como esclavo, que piensa que no es escuchado de parte de Dios, pero están los que saben qué identidad hoy portan, que somos los hijos de Dios. Recuerda que esto es a causa de haber creído en Jesús. Y entonces, cuando tú oras como hijo, lo haces sin temor, lo haces creyendo que lo que tú estás estableciendo en oración es un hecho. Por ejemplo, yo no oro a ver si las cosas suceden, sino que yo oro porque sé que esto ya está en el corazón de Dios. Entonces, a través de la oración establecemos lo que ya hay en su corazón. Y quiero ir a algunas bases. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 9, le preguntaron a Jesús, enséñanos, y Jesús comienza a enseñarles lo que muchos conocen, la oración del Padre Nuestro, pero esto lo hace antes de haber entregado su vida y nos deja un modelo. Pero fíjate lo que dice, ustedes pues orarán así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Él es el eslabón que vino a unir el cielo con la tierra. Entonces hoy el Padre ya no está lejos, hoy el Padre está contigo todo el tiempo. Entonces, pero sí nos dejó este punto, cada vez que tú y yo oramos, nos dirigimos a Él como papá, porque Él es nuestro Padre. Entonces es importante que cuando tú ores, lo lleves a cabo con esta identidad de hijo de Dios. Y quiero leer Gálatas capítulo 4, versículo 6, porque es muy importante que ores desde la perspectiva de hijo. Dice, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es una palabra tierna que significa papito mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces esto nos alumbra algo más. Cuando oramos desde esta perspectiva, porque hoy somos hijos de Dios, también tenemos esto en nuestro corazón, somos herederos. Entonces a través de la oración simplemente estamos estableciendo esto que ya nos fue dado, porque somos herederos a través de Cristo. Ahora, ya no eres esclavo del pecado, sino que hoy tú eres hijo, y entonces cuando tú oras desde esta posición que Jesús te ha dado, lo haces desde el lugar donde Cristo está sentado, y Él está sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, tu oración necesita emanar desde el trono.
Tú fuiste sentado en el mismo lugar que Jesús está sentado. Y la Escritura es muy clara porque dice que Él está sentado hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Un rey, cada vez que se sienta en el trono, es para establecer juicio, o en otras palabras, para que se diga el curso de los siguientes días, de los siguientes meses, las decisiones o la forma en la que la nación va a comenzar a vivir. Entonces tú estás sentado en el trono. Y cuando el rey está entronado y comienza a hablar, todo a su alrededor comienza a obedecer a la orden del rey. Eclesiastés capítulo 8, versículo 4 dice esto: la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Por eso es tan importante que cuando ores, tú lo hagas desde esta posición, porque ahí te va algo bien interesante. Esta generación, esta ciudad, tu familia, este gobierno necesita de nuestra oración. Hay muchas cosas sucediendo alrededor de nosotros, pero cuando oramos nos estamos poniendo en este acuerdo con Dios y estableciendo lo que Él ya habló para nuestra generación. Entonces, si vamos, por ejemplo, encontramos a un hombre llamado Elías, y este dice que en su tiempo le ordenó a la lluvia que se detuviera y la tierra experimentó un tiempo de escasez, pero nuevamente volvió a orar y dice que hizo que la lluvia descendiera. Entonces la oración tiene esta capacidad, hace que la lluvia se detenga, pero también hace que la lluvia descienda. Entonces, si tú comienzas a tener esta conclusión en tu corazón, que la oración funciona, tú vas a comenzar a caminar en un nivel de responsabilidad más alto, porque en lugar de tomar la oración como el último recurso, comenzará a ser el primer recurso de tu vida. La oración funciona, familia, y es importante que la oración sea parte de tu actividad, porque es lo primero que necesitamos estar llevando a cabo. A través de la oración no solo nos ponemos en acuerdo con Dios, también establecemos lo que Él ya ha dicho, también son esas conversaciones que llenan de paz nuestro corazón, y cuando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor pretende cambiar cierto andar o quiere imponer ciertos pensamientos, de repente comienzan a perder peso, porque en la oración comenzamos a concluir de manera correcta. Entonces la oración es fundamental en nuestra vida. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es importante que tú como justo uses este recurso que ya Dios te ha dado. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estés afanoso, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, cuando el afán está gobernando en tu vida, ha estado gobernando en tu familia, entonces en resumen podríamos decir esto: te hace falta estar orando, te hace falta ponerte en acuerdo con Dios, porque realmente cuando tú conoces todo lo que está en su corazón, todo el afán, la incertidumbre comienza a perder peso, porque Dios es un Dios de paz. Entonces, esto es lo que Él viene a producir en nuestras vidas. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice algo muy interesante. Dice: orar sin cesar. Y la pregunta es: ¿cómo puedo orar sin cesar si tengo una familia, si tal vez tengo un negocio, si tal vez soy empleado de algún lugar, si tal vez soy ministro, soy pastor, soy mamá, soy esposa? ¿Cómo es que puedo orar sin cesar? Y aquí nos revela algo bien interesante en Efesios capítulo 6, versículo 18, porque dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces aquí alumbra algo bien interesante. Primero, tú necesitas recordar que ya no eres primeramente carne, sino que eres espíritu primeramente. Y tú eres espíritu, tienes un alma y habitas dentro de un cuerpo. Y el espíritu está presto a lo que Dios está haciendo las 24 horas. Entonces, conforme tú estás alimentando el espíritu a través de la palabra, en esos momentos de intimidad con Dios, llega un punto en el que el espíritu todo el tiempo está alerta. Y se trata de que todo el tiempo tú puedes estar en medio de una junta, puedes estar en medio de una comida familiar, puedes estar en medio de una administración, puedes estar en medio de algo que tú estás llevando a cabo en tu día a día, pero en ese momento tú en tu interior, en
el Espíritu, tú estás estableciendo el reino, tú estás estableciendo lo que Dios es porque estás presto y sensible a lo que Dios está haciendo. Entonces, tú necesitas recordar que eres espiritual. Por lo tanto, las armas que tú tienes para establecer y transformar todo a tu alrededor son las armas que te ha dado el Espíritu. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, he aquí, por eso es que uno de los recursos más fuertes y poderosos que tú tienes es la oración. Porque si bien es cierto, estamos en un caminar y hay cosas que se están levantando y se levantan contra el conocimiento de Dios y se levantan contra su voluntad, se levantan contra lo que estás estableciendo respecto a tu familia. Pero aquí es donde tú comienzas a entender que sí hay una dimensión natural, la percibes a través de tus 5 sentidos, pero hay una dimensión espiritual que solamente se percibe a través del Espíritu. Y en esta dimensión espiritual opera todo, ángeles, demonios, todo esto, pero tú necesitas entender que perteneces al reino de aquel que venció todas las cosas. Entonces, Jesús te ha entregado toda esta autoridad y estas armas, como lo es la oración, es algo que el Espíritu te ha entregado para establecer en lo espiritual primeramente, para que se refleje en lo natural, porque entendemos esto, todo lo que vemos es resultado de lo que no se ve. Dice la Escritura en Hebreos 11:6, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas a Génesis, dice que todo estaba desordenado y vacío, pero Dios comenzó a hablar y de lo que no se veía, comenzó a dar vida para que se viera. Entonces sucede de esta misma manera. Los cambios que tú quieras ver en lo natural, necesitas ejercerlos y ejecutarlos primero en lo espiritual. Jesús le dijo a Pedro, que nos estaba representando en ese momento, yo te he dado las llaves, Pedro, y todo lo que tú ordenes en la tierra será ordenado en el cielo, y todo lo que tú ordenes en el cielo será ordenado en la tierra. En otras palabras, le estaba diciendo, el dominio y la autoridad que yo te he entregado rige primeramente en el ámbito espiritual, pero tiene la capacidad de transformar todo lo que se ve. Entonces, esto es, familia. La oración es este recurso que Dios nos ha dado, que lo ejercemos desde el ámbito espiritual, pero que tiene un impacto hacia lo natural. Y entonces desde lo espiritual comenzamos a establecer lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, comenzamos a establecer lo que Él ha dicho, y entonces es cuestión de minutos, momentos, tal vez meses, pero de que se manifieste en lo natural, se manifiesta, porque primero es lo espiritual y luego lo natural. Ahora, quiero adentrarme a algo bien interesante. Si me acompañas a Efesios capítulo 6, versículo 10, y yo quiero invitarte que leas todo eso con tu familia, que lo mediten, que tomen esto de ser intencionales en sus tiempos de oración como familia, porque muchas de las cosas las van a estar ganando a través de la oración. Entonces, fíjate, quiero comenzar, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí voy a hacer la primera pausa. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 3, y dice que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, lo primero que es este poder de su fuerza, en lo que tú necesitas estarte fortaleciendo, es en la palabra de Dios. Por ejemplo, la lectura bíblica necesita ser base, porque mucho de lo que tú vas a estar orando, yo te dije, es ponerte en acuerdo con Dios. Lo primero que necesitas saber es qué dice Dios, cuál es su voluntad para conmigo. Y cuando tú conoces su voluntad, entonces en oración comienzas a establecerlo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo no oro de esta manera, Señor, si es tu voluntad, sáname, porque eso sería orar como esclavo. Yo comienzo a orar y digo, Señor, gracias, porque yo sé que tú me has sanado. Dice la Escritura en Isaías 53, que Jesús se llevó toda enfermedad en esa cruz y que por su llaga tú has sido sanado. Entonces, cuando tú conoces esto, entonces te fortaleces en el poder de su fuerza, y entonces a través de la oración estableces lo que ya está en el corazón de Dios. Y entonces quiero seguir leyendo. Fíjate, dice ahí mismo en el 6:10, adelantito dice, vístete
de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ojo con esto, fíjate, dice la importancia de vestirte, es como todas las mañanas. Tú te levantas, te metes a bañar y vas a tu armario y decides qué ponerte, ¿ok? Entonces, ninguno de ustedes decide tal vez salir así como Dios lo trajo al mundo, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante porque está hablando, si tú te vistes de algo natural, te pones unos jeans, te pones una camiseta y sales a hacer tu rutina, pues sucede que de la misma manera necesitas entender que necesitas vestirte en lo espiritual. Y cuando hablo de vestirte, no significa que simplemente, ahorita vamos a leer lo que es la armadura de Dios, que simplemente te repitas, ay, traigo el yelmo de la salvación, ay, aquí está el escudo de la fe. No, sino que seas consciente de todo lo que estás portando en tu interior, de todo lo que tú portas en el ámbito espiritual, para que en cualquier momento de tu día, de tu semana, tú sepas que estás vestido para vencer todo lo que el enemigo o que de repente algún argumento que el mundo levanta, tú puedas resistir a eso y que eso no te detenga. Es más, hemos estado como en una época donde en redes, en las noticias, hemos sido bombardeados de tanta información donde el miedo ha querido gobernar. Pues he aquí donde tú necesitas usar esta armadura que ya Dios te ha entregado para que todo el ataque que viene desde afuera para tratar de presionarte, tú puedas hacer frente y eso no esté definiendo tus días. Entonces, quiero seguir leyendo y fíjate, comienza a describir, porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es algo bien interesante porque cuando tú concluyes esto en tu corazón, tú dejas de pelear con la gente. Dejas de pelear con tus hijos, dejas de pelear con tu esposo, dejas de pelear con tu esposa, con tu jefe, porque te comienzas a dar cuenta que tu lucha no es contra lo que Dios más ama, sino con lo que tal vez puede estar operando detrás de, o con lo que tal vez quiere estar operando, pudiera ser, estamos hablando de egoísmo, celos, ira, y todo esto puede estar operando en alguien, pero está detrás de, ¿ok? Por eso dice que tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y comienza básicamente a darte la jerarquía de cómo están organizados, ¿no? Las tinieblas o los demonios. Y recuerda esto, Satanás no es un ser creativo. Primeramente, Satanás no es igual a Dios, no es ni siquiera un antónimo, porque Dios no tiene esto, Dios es Dios. Y lo que es Satanás simplemente es un ángel caído. Entonces no hay comparación entre Dios y Satanás. El punto es que este ser, como es un imitador, ha tratado de imitar la organización que Dios tiene. Y Dios tiene ángeles, tiene arcángeles, tiene querubines y tiene serafines. Entonces él de la misma manera pues ha tratado de tener sus cuatro niveles, ¿no? Entonces, pero fíjate lo que dice. Así como esto puede estar operando en lo espiritual y hay un ataque, porque puede venir un ataque, dice, te da que tú tienes esta armadura. Por eso dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Y Pablo comienza a explicar esto, porque en aquel tiempo pues el que estaba imperando era el imperio romano, y entonces toma de ejemplo una armadura romana para que tú pudieras ver gráficamente a lo que él se estaba refiriendo. Pero lo importante es centrarte no tanto en ese molde que él trataba de que fuera un ejemplo para ti visualmente, sino que te dieras cuenta que esto es algo que desde tu interior, desde el espíritu, tú necesitas ejercer y necesitas usar. Y entonces comienza a mencionar la primera parte porque dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estés firme. ¿Qué nos está diciendo? Llega un punto en el que puede haber un día malo. Puede haber un día en el que la situación está difícil, no te sientes al 100, te has entristecido, tal vez te enojaste, recibiste una mala noticia, pero en medio de ese día malo tú necesitas recordar quién eres, que eres un hijo de Dios y que estás vestido para vencer. Por eso dice,
Y después de que tú hayas enfrentado, tú necesitas seguir anclado en Dios o estar firme. Y dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esta primera parte es como una especie de cinturón que te ciñe. ¿Okay? Imagínate esto, es como alguien que se pone unos jeans que le quedan flojos y sin cinturón, pues puede perder los pantalones. Pues sucede que hablaba como de ceñirse, de algo que apretaba, pero era una especie de cinturón y te dice cuál tiene que ser el cinturón de tu vida y es la verdad. Y recuerda que la verdad no es algo, sino que es alguien. La verdad es la misma persona de Jesús. Y cuando tú conoces la verdad, entonces tú puedes desmenuzar toda la mentira. Dice la Escritura en Juan capítulo 8, Jesús hablando dice, Satanás es padre de mentira. Entonces todo lo que habla Satanás siempre es mentira y usa esto para tratar de hacerte tropezar. Pero cuando tú estás ceñido de la verdad, entonces a través de la verdad tú puedes desmenuzar lo que Satanás pretende hablar. Recuerda en Lucas 4 menciona cómo Jesús estaba siendo entrenado por el Espíritu Santo y estaba pasando un tiempo muy grato ahí con Dios, pero vino el diablo y lo tentó. Y entonces estaba ahí una tras otra, y en una de esas le decía, si eres hijo de Dios. Y entonces el ataque o lo que él trataba de hablar era hacerlo dudar de su identidad. Pero Jesús estaba ceñido de la verdad y con esta verdad pudo refutar toda la mentira que el enemigo trataba de hablar contra él. Porque ojo con esto, nada puedes contra la verdad, sino por la verdad. En cada proceso de nuestra vida, en nuestro día a día, tú necesitas ceñirte de la verdad, porque va a haber mentiras que van a querer venir como dardos a tu vida. Pero cuando tú conoces la verdad, a través de esta verdad, puedes desmenuzar toda esta mentira. Y ahí se detiene el ataque. Porque nada puedes contra la verdad, sino por la verdad. Y después dice, vístete con la coraza de justicia. Y la coraza guardaba los órganos vitales. Estamos hablando del corazón, estamos hablando de todo el sistema respiratorio. Y era como una especie de pechera que cubría todas estas partes. Y entonces habla de algo bien interesante. Anota esta escritura, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mira, siempre las situaciones o lo que pasa en tu vida o el roce que tienes con personas van a querer que te amargues. Van a querer que te enojes, que estés airado con alguien, que estés ofendido. Pero la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, el usar la coraza de justicia, familia, significa que tú decides amar en lugar de odiar. Que tú decides perdonar en lugar de retener la ofensa. Que tú decides soltar gracia y bendecir aún a los que te maldicen. ¿Sabes por qué? Porque sabes que ya hubo alguien que te ha bendecido. Y a causa de esto que Él ha hecho contigo, tú puedes amar. Entonces, cuando tú decides soltar la ofensa, aunque tal vez la persona con saña o inconsciente o consciente te hubiera hecho un daño, entonces tú estás usando esta coraza de justicia. ¿Por qué? Porque recuerda, tu lucha no es contra sangre y carne. El que quiere que te amargues, el que quiere que te estanques, el que quiere que te ofendas es Satanás, porque él sabe que un corazón amargado es un corazón estancado. Entonces es importante que guardes tu corazón en todo el tiempo y recuerda que eres inofendible. Y me encanta algo que el Espíritu Santo hace unos días me estaba enseñando, pero ser inofendible se trata de aquellos que han decidido crecer en el amor. De esto se trata. Cada vez que alguien quiere herirte, cada vez que la ofensa quiera tocar a tu corazón, tú decides amar más, porque amando no te vas a equivocar. Y fíjate, sigue diciendo, y calza los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y el Evangelio, familia, son estas buenas noticias. Es esto que Jesús ganó para tu vida. Es el establecimiento de este nuevo pacto. En los pasados días yo te he estado hablando la importancia de conocer este nuevo pacto. Porque tu caminar necesita ser afirmado con el nuevo pacto. Necesita ser ese calzado que te lleve, que te dirija, que te lleve a conquistar. Y cuando tú conoces el nuevo pacto, entonces tú comienzas a establecer y ganar las victorias a partir de los logros que Jesús ya ganó. Así que conoce el nuevo pacto. Recuerda que este pacto fue validado con la sangre de Jesús.
Y sigo leyendo, fíjate, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. ¿Y el escudo para qué servía? Pues precisamente para... dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces el escudo servía para proteger. Busca ahí en internet cómo está un escudo romano, y aún las dimensiones que tenía, no era un escudo chico, sino que alcanzaba a cubrir, porque la postura que tomaban era para protegerse completamente. Entonces este escudo, familia, sirve para que tú uses la fe cuando el miedo quiere venir. Y entonces usando la fe se quebranta. O también cuando te llenas del amor de Dios, el miedo deja de ser. Entonces usa la fe. Usa la fe, no uses el miedo. El miedo produce castigo, pero la fe produce el cielo en tu vida. Entonces tú, dice la Escritura, que el justo vive por fe. Entonces recuerda que a través de la fe es como tú y yo conquistamos. Por fe conquistamos, por fe vencemos, ¿ok? Y esta es nuestra naturaleza. Cuando el miedo quiera decirte, uy, no vas a tener para pagar, gracias Jesús, porque tú eres mi proveedor. No vas a tener para comer, gracias Jesús, porque tú has prometido que no faltará alimento en mi casa. Y ahí yo estoy usando el escudo de la fe. Y sigo leyendo y fíjate, dice, y toma el yelmo de la salvación. Y el yelmo era como esta especie de casco que servía para proteger el alma, proteger la mente. Y en estos días hay una batalla que tú y yo estamos librando en la mente. Hay mucha información que quiere venir y quiere arraigarse en tu mente, pero tú necesitas usar el yelmo de la salvación. Y salvación siempre significa expansión. Salvación siempre significa que lo que esté estrecho salga a expansión, sacarte a un lugar espacioso. Entonces, lo que el enemigo quiera achicar en tu mente, lo que el enemigo quiera hacer que te vuelvas pequeño y que comiences a aceptar, no, sí, es que la situación está muy difícil, usa el yelmo de la salvación, llénate de la palabra de Dios que tiene la capacidad de producir una manera de pensar distinta en tu persona. Dice la palabra de Dios, arrepentíos y creed en el evangelio, y recuerda que arrepentirse significa cambiar tu manera de pensar, cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que pueden estarte deteniendo. Por eso es tan importante que aquello que estaba estrecho sea sacado a expansión. Si tú tenías una estrechez en finanzas, estrechez de salud, estrechez de algo, usa el yelmo de la salvación y cambia tu manera de pensar, porque de esta manera estará cambiando tu manera de vivir. Y entonces sigue diciendo y dice, y usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces la espada es esto que tú y yo tenemos, que es la palabra, para con una mano usar el escudo de la fe y con la otra usar la espada. Porque nuestra lucha, quiero recordarte, no es contra sangre y carne. Y cada vez que tú hablas la palabra de Dios, tú estás usando esta espada de 2 filos. ¿Por qué 2 filos? Porque ya una vez salió de la boca de Dios, pero Él necesita que ahora salga de tu boca. Y por eso es una espada de doble filo. Porque así es como esta palabra es enviada para ejecutar la orden que le fue enviada. ¿No dice así Isaías capítulo 55? Todo lo que salga de tu boca no volverá vacío, sino que hará lo que tú le ordenaste que hiciera. Entonces ya un día salió de la boca de Dios. ¿Por qué yo puedo declarar gracias porque tú me has sanado? ¿O por qué yo puedo declarar, Señor, creo que mi futuro está asegurado en ti? Porque conozco lo que Él ya dijo, y cuando tú hablas la palabra, entonces estás usando esta espada del Espíritu y estás declarando lo que ya un día salió de la boca de Dios. Entonces, no dejes de orar. Yo te quiero invitar que seas más intencional en tu oración y que realmente podemos estar orando 24/7. Que la oración no se vuelva tu último recurso, sino que sea el primero. Y que seas responsable en la oración, porque quiero volverte a recordar, esta generación necesita de nuestra oración. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Realmente hay mucha confusión en el mundo, la gente no sabe qué hacer, pero tú y yo necesitamos, los que conocemos de Dios, establecer lo que Él ya habló a favor de la humanidad, a favor de lo que puede estar sucediendo, a favor de nuestra nación. Y aunque se levanten cosas, usa la armadura de Dios para que esto se establezca a tu alrededor, en tu familia,
en tus negocios, porque este es el Dios que tenemos. Y por último, yo quiero cerrar, quiero invitarte que leas Nehemías, lee todo el libro de Nehemías, pero Nehemías es un líder que nos enseña que la oración es vital para todo proyecto. Y al principio de Nehemías, siendo él, teniendo un lugar privilegiado al lado del rey y teniendo un buen puesto de trabajo, decidió atender el propósito de Dios y oró y pidió dirección. Y cuando se iba ahí pidió dirección cuando necesitaba provisión. Y todo lo que ganó siempre fue resultado de oración. Pero me encanta lo que dice Nehemías 4, porque si tú lees en Nehemías 4, dice que vinieron sus enemigos y quisieron detener la obra que él estaba haciendo mientras él estaba edificando los muros. Y entonces él se puso a orar. Y mientras él oraba, sus enemigos decían, no, es que si tan solo entramos por un portillo, haremos que este pueblo perezca. Y entonces había muchos ataques, había muchas opiniones, había mucha burla alrededor de lo que Nehemías estaba haciendo. Tal vez hoy tú tienes un proyecto en el que estás caminando, un nuevo negocio que estás emprendiendo y de repente te dicen, ¿cómo vas a emprender en tiempo de crisis? Pero si Dios te dijo que emprendieras, mantente firme en eso. Obediencia te va a llevar donde tu razón no lo puede hacer y se trata de lo que Dios te está diciendo que tú hagas. Y entonces al final del capítulo 4, Nehemías convoca al pueblo a orar y a pelear, y entonces en una mano tenían una pala para seguir edificando, pero en la otra tenían la espada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Mientras tú vas caminando, tú estás emprendiendo, estás produciendo, estás conquistando, pero no dejes de un lado las armas que Dios ya te entregó. No dejes de un lado la oración, porque este es el recurso que Dios te ha dado para vencer. Y solamente cierro con lo que dice Nehemías 8:10, en su parte final dice, no te entristezcas porque el gozo de Jehová es tu fuerza. Entonces, en medio de esto, familia, gózate, no pierdas el gozo, porque el gozo es una persona que está en medio de ti. Cuando ores, síguete gozando. Cuando de repente pareciera que todo no está fluyendo, síguete gozando y mantente firme en lo que Dios ya habló. Si, por ejemplo, tú oraste hace algunos años por algo, te tengo esta noticia, Dios no olvida ninguna de tus oraciones, porque Él está atento a la oración del justo. Te amo, familia, te mando un abrazo muy grande y queremos escuchar todos los testimonios que a través de la oración se estarán estableciendo. Te mando un abrazo, bendiciones.